No permitas que te humillen. Una reflexión histórica, filosófica y psicológica sobre la dignidad humana. Introducción: la humillación y la dignidad. La humillación es una experiencia profundamente humana que, a lo largo de la historia, ha sido empleada como herramienta de control, castigo y sometimiento. Proviene del latín humiliare, que significa hacer humilde o rebajar, y está intrínsecamente ligada a la dignidad, esa cualidad que define nuestra valía como seres humanos. Permitir que otros nos humillen no solo afecta nuestra autoestima, sino que también puede fracturar nuestra identidad y autonomía. La frase "no permitas que te humillen" es más que un consejo. Es un llamado a la resistencia frente a actos que buscan despojarnos de nuestra esencia como individuos. Desde la perspectiva histórica, la humillación ha sido usada para consolidar poder. Desde la filosofía, se ha debatido cómo preservar la dignidad ante tales ataques, y desde la psicología, se ha estudiado su impacto en el bienestar emocional y las estrategias para afrontarla. Este texto se adentra en estas perspectivas, explorando cómo proteger la dignidad ante el embate de la humillación. Perspectiva histórica: la humillación como herramienta de poder. A lo largo de la historia, la humillación ha sido una herramienta clave para someter y controlar a los individuos y las comunidades. Desde los antiguos imperios hasta los regímenes modernos, humillar al otro ha sido un medio efectivo para consolidar la dominación. En la antigüedad, en civilizaciones como Grecia y Roma, la humillación tenía un lugar central en la estructura social. Por ejemplo, los gladiadores, esclavos y criminales eran expuestos públicamente para ser degradados y al mismo tiempo, entretener a las masas. Estos espectáculos no solo afirmaban la superioridad de las élites, sino que reforzaban el orden social al mostrar lo que le ocurría a quienes se desviaban de las normas establecidas. Por otro lado, los filósofos estoicos como Séneca y Epicteto reflexionaron sobre cómo enfrentar estos actos de humillación. Epicteto, quien había sido esclavo, enseñó que aunque uno puede ser físicamente sometido, la mente permanece libre si el individuo elige no ceder al desprecio externo. Para los estoicos, la humillación externa solo tenía poder si uno lo permitía. La Edad Media y la humillación pública. En la Europa medieval, la humillación adquirió formas más ritualizadas. La picota y el escarnio público eran métodos comunes de castigo. Aquellos que violaban normas sociales eran exhibidos para que la comunidad los ridiculizara. Esta práctica buscaba no solo castigar al infractor, sino reforzar las normas sociales mediante el miedo. Sin embargo, estas formas de humillación también generaron resistencia. Las rebeliones campesinas y los movimientos heréticos surgieron en parte como respuesta a un sistema que utilizaba la humillación para mantener a las masas bajo control. Los líderes de estos movimientos buscaron restaurar la dignidad colectiva. Colonialismo y humillación cultural. En épocas más recientes, durante el colonialismo, la humillación se utilizó como arma para deshumanizar a las culturas conquistadas. Las prácticas y tradiciones indígenas eran ridiculizadas, y las lenguas locales eran suprimidas, lo que llevaba a la pérdida de identidad y autonomía cultural. La resistencia a esta humillación tomó muchas formas, desde revoluciones armadas hasta movimientos de dignificación cultural. Un ejemplo destacado es la lucha de Mahatma Gandhi, quien, a través de la no violencia y la desobediencia civil, enfrentó la humillación del colonialismo británico y recuperó la dignidad del pueblo indio. Perspectiva filosófica: la dignidad como principio inviolable. La filosofía nos ofrece herramientas para comprender y enfrentar la humillación. Tres enfoques principales: el estoicismo, el pensamiento kantiano y el existencialismo, proporcionan marcos valiosos para abordar este tema. Estoicismo: fortaleza interior ante la humillación. El estoicismo enseña que la verdadera dignidad no depende de factores externos, sino de la virtud interior. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. La humillación pierde su poder si el individuo no permite que afecte su percepción de sí mismo. Esta perspectiva invita a desarrollar una fortaleza interna que sea inmune a los ataques externos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: si te desprecian, observa tu propio interior y pregúntate si has hecho algo que merezca ese desprecio.
Para los estoicos, la clave es la autoconciencia. Solo nosotros decidimos el valor que damos a las palabras o actos de los demás. Kant y la dignidad humana. Immanuel Kant, en su filosofía moral, consideraba la dignidad humana como un principio inviolable. Según Kant, cada ser humano posee un valor intrínseco que no puede ser reducido a un medio para un fin. Permitir que otros nos humillen es desde esta perspectiva un acto de complicidad con la violación de nuestra propia dignidad. Kant también afirmaba que respetar nuestra propia dignidad exige que rechacemos la humillación y, al mismo tiempo, evitemos humillar a otros. Este principio, fundamentado en la ley moral, subraya la reciprocidad del respeto humano. Existencialismo, la autenticidad frente a la humillación. Para los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, la humillación puede ser una amenaza a nuestra libertad y autenticidad. Ser humillado implica ser reducido al juicio del otro, convirtiéndose en objeto de su mirada. Sartre advertía que permitir que otros definan nuestro valor es abdicar de nuestra libertad. Beauvoir, en su análisis sobre la opresión de las mujeres, señaló que resistir la humillación implica reclamar nuestra agencia. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder a ellas, y esa respuesta define quiénes somos. Perspectiva psicológica, el impacto y la resiliencia. La humillación tiene un impacto profundo en la psique humana. Estudios psicológicos han demostrado que esta experiencia puede llevar a sentimientos de vergüenza, inferioridad e incluso depresión. Sin embargo, también se ha investigado cómo las personas pueden superar la humillación y recuperar su dignidad. El miedo a la humillación. El miedo a ser humillado es una de las emociones más poderosas que influye en el comportamiento humano. Puede llevar a evitar situaciones sociales, asumir roles sumisos o incluso adoptar comportamientos agresivos para prevenir futuros ataques. Este miedo se desarrolla temprano en la vida, a menudo como resultado de experiencias de rechazo o críticas severas. Superando la humillación. La resiliencia es clave para superar los efectos de la humillación. Esto incluye 1. Reestructuración cognitiva, cambiar la interpretación de la experiencia, viendo la humillación como una oportunidad para aprender y crecer. 2. Autocompasión, tratarse con amabilidad y comprensión, en lugar de reforzar la crítica interna. 3. Apoyo social, rodearse de personas que afirmen nuestra dignidad y nos recuerden nuestro valor. Conclusión. La resistencia a la humillación como acto de dignidad. No permitas que te humillen, es más que una defensa personal, es una declaración de principios sobre el valor inherente de cada individuo. La historia nos enseña que incluso en los contextos más opresivos, las personas han resistido la humillación para afirmar su humanidad. La filosofía nos guía en la construcción de una fortaleza interior que no puede ser quebrantada por fuerzas externas. Y la psicología nos ofrece herramientas para sanar y fortalecer nuestra autoestima. En un mundo donde la humillación sigue siendo una herramienta común de control y manipulación, rechazarla no es solo un acto de resistencia personal, sino también un paso hacia una sociedad más justa y respetuosa. La dignidad humana no es negociable, y preservar la propia dignidad es un acto revolucionario en sí mismo. En el contexto actual, donde las dinámicas de poder y las relaciones humanas a menudo están marcadas por la crítica, la desigualdad y el abuso emocional, el mensaje "no permitas que te humillen" adquiere una relevancia aún mayor. Esta afirmación, sencilla pero poderosa, nos recuerda que la dignidad no es algo que los demás puedan otorgarnos o quitarnos, sino un atributo intrínseco que debemos proteger y cultivar. El papel de la dignidad en las relaciones humanas. La humillación, a menudo, ocurre en el marco de relaciones de poder desequilibradas. Puede manifestarse en contextos personales, como el acoso escolar o el abuso doméstico, así como en escenarios más amplios, como el racismo, el sexismo o la explotación laboral. En todos estos casos, el objetivo de quien humilla es despojar al otro de su autoestima, su confianza y su capacidad para actuar con libertad. La dignidad en las relaciones personales. En las relaciones interpersonales, la humillación puede ser utilizada como un arma para ejercer control. Los agresores emocionales, por ejemplo,
Recurren a comentarios degradantes o actos despectivos para minar la autoestima de sus víctimas y mantener una posición de superioridad. Rechazar esta humillación requiere establecer límites claros y cultivar un sentido interno de valor propio. Esto no siempre es fácil, especialmente cuando la humillación proviene de figuras cercanas o de autoridad. Sin embargo, aprender a reconocer y confrontar estos comportamientos es un paso crucial para recuperar el control de la propia narrativa. La dignidad en las relaciones colectivas. A nivel social, las dinámicas de humillación a menudo están vinculadas a sistemas de opresión. Las comunidades marginadas, por ejemplo, enfrentan humillaciones sistemáticas que buscan justificar su exclusión o inferioridad. Estas dinámicas, aunque profundamente dañinas, también han dado lugar a movimientos de resistencia que reivindican la dignidad colectiva. El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., es un ejemplo claro. Ante la humillación del racismo sistémico, King promovió una respuesta basada en la dignidad y la no violencia. Para él, la lucha por los derechos civiles no era solo una cuestión política, sino también un acto de afirmación moral y espiritual. La educación como herramienta contra la humillación. Un aspecto clave para prevenir la humillación es la educación. Al fomentar una cultura de respeto y empatía desde edades tempranas, es posible reducir los comportamientos humillantes y crear entornos más inclusivos y solidarios. Educación emocional. La educación emocional, que enseña a reconocer y gestionar las emociones propias y ajenas, es fundamental para combatir la humillación. Al desarrollar habilidades como la empatía, el autocontrol y la comunicación asertiva, las personas pueden construir relaciones más saludables y resilientes. La importancia del lenguaje. El lenguaje es otra herramienta poderosa en la lucha contra la humillación. Las palabras pueden ser usadas para construir o destruir, para elevar o denigrar. Enseñar a utilizar un lenguaje respetuoso y evitar términos despectivos es esencial para promover una cultura de dignidad. Modelos de liderazgo. Los líderes, tanto en el ámbito político como en el educativo y comunitario, tienen una responsabilidad particular en la promoción de la dignidad. Su ejemplo puede inspirar a otros a resistir la humillación y actuar con integridad. Una cultura de respeto como antídoto contra la humillación. Para erradicar la humillación como práctica social, es necesario construir una cultura basada en el respeto mutuo. Esto implica reconocer la dignidad inherente de todas las personas, independientemente de su origen, género, religión o posición social. El respeto en acción. El respeto no es solo una idea abstracta, debe traducirse en acciones concretas. Esto incluye: 1. Escuchar activamente a los demás, valorando sus perspectivas y experiencias. 2. Evitar los juicios apresurados o los prejuicios. 3. Defender a quienes son objeto de humillación, mostrando solidaridad y apoyo. Promoción de la justicia social. La justicia social también juega un papel crucial en la erradicación de la humillación. Al abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la humillación sistémica, es posible crear una sociedad más equitativa y respetuosa. Reflexión final. No permitas que te humillen, es un principio que trasciende lo individual. Es una invitación a afirmar nuestra propia dignidad y, al mismo tiempo, a respetar y proteger la dignidad de los demás. Rechazar la humillación no significa ignorar las ofensas o actuar con soberbia, sino recordar que nuestra valía no depende de la aprobación o el desprecio de los demás. En última instancia, la resistencia a la humillación es un acto de valentía y un compromiso con la humanidad compartida. Al proteger nuestra dignidad y la de quienes nos rodean, contribuimos a construir un mundo donde cada individuo pueda florecer sin temor al desprecio o la degradación. El poder de esta resistencia radica en su universalidad. En palabras de Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psicoterapeuta, a un hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud en cualquier circunstancia, la de elegir su propio camino. No permitamos, entonces, que la humillación defina nuestro camino. Elijamos, en cambio, la dignidad y la fortaleza interior como nuestros guías. Si te gustó, suscríbete y comparte.